Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo de parte de Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo, enseñanza y aprendizaje influyente para el futuro de la prevención. Sean bienvenidos a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Mecánicos. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Herramientas para identificar y reconocer los peligros mecánicos. Para iniciar nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo. Él es ingeniero industrial especializado en mercadeo y en salud ocupacional. Ingeniero Julio, muy pero muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Wilmer. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por conectarse hoy en nuestra comunidad de prevención de riesgo eléctrico con un tema bastante interesante, las herramientas para identificar y reconocer los peligros mecánicos. Es el primer paso que debemos hacer para poder lograr este propósito que tenemos dentro de nuestras acciones de prevención en el día a día y para poder controlar los accidentes originados por estas condiciones mecánicas que se nos presentan todos los días en nuestras áreas de trabajo, la identificación y el reconocimiento. Si no identificamos y no reconocemos, pues obviamente vamos a hacer una deficiente evaluación, una valoración totalmente equivocada y por supuesto los controles sobre algo que no es real. Entonces, por eso es que menciono que la identificación y el reconocimiento de los peligros es el primer paso, es fundamental. Todos los pasos son muy importantes, son necesarios hacerlos de una manera muy rigurosa, con mucha certidumbre, pero si se inicia el proceso con una mala identificación o un mal reconocimiento, pues de ahí en adelante todo el proceso va a estar equivocado. Entonces, esperamos que en este espacio podamos obtener esas herramientas para poder identificar correctamente y reconocer los peligros mecánicos. Esto es muy importante mencionarlo y es que permanentemente estamos aprendiendo de nuestro entorno, permanentemente estamos aprendiendo de nuestros compañeros, permanentemente estamos aprendiendo de nuestros colegas y eso pretendemos desde la ARL, que estos procesos de educación que son continuos, pues nos permitan siempre vivir aprendiendo para mejorar nuestras condiciones de vida y en este caso específico, en este punto específico, mejorar nuestras condiciones de trabajo. Pues ya estamos llegando a nuestra tercera sesión de las 7 que nos hemos propuesto para este año. Como les menciono siempre que muestro esta diapositiva, no se preocupen si las anteriores, si las dos anteriores no tuvieron oportunidad de conectarse. No es, no es una escala de prerequisitos, una acción educativa sobre otra. Son temas todos muy importantes sobre la prevención del riesgo mecánico. Y si no tuvieron la oportunidad de poder participar en alguna, allí quedan en Posipedia, donde ustedes pueden tener acceso. Ya al final les vamos a decir cómo son los temas de acceso a Posipedia y pueden repasar estas acciones educativas, repetirlas, consultarlas cuantas veces lo deseen y como les digo no es requisito, un prerequisito una de otra, muy importante, son complementarias, pero el orden pues lo hemos establecido como para llevar a un tipo de secuencia, pero no quiere decir que si no vieron las anteriores, cuando lleguen a ver alguna van a quedar totalmente desubicados. ¿Qué vamos a desarrollar el día de hoy o qué contenidos vamos a desarrollar en esta sesión, en esta hora del día de hoy? Vamos a iniciar, pues, como ustedes de pronto ya lo saben, con un test de evaluación, un presondeo que nos proponemos hacer con el objetivo de poder identificar esos niveles de conocimiento de profundidad en el conocimiento que pueden tener en el tema que vamos a tratar hoy. Eso nos permite a nosotros poder identificar en qué puntos podemos ir un poco más rápido y en aquellos que podamos detectar alguna deficiencia, pues podemos profundizar un poco más para darle mayor efectividad a nuestra sesión. Posteriormente, pues hacemos la presentación magistral de las diapositivas,
de identificación y reconocimiento de peligros, donde pues vamos a revisar dónde en nuestro día a día se nos presentan los peligros mecánicos, en los puntos de operación, en transmisión de energía, en las mismas fuentes de poder con las que se alimentan estas máquinas o herramientas. Y por último, hacemos nuevamente un sondeo, una evaluación, que es la misma que hacemos al inicio. La diferencia es que aquí hacemos la retroalimentación para poder lograr que todos los conceptos queden totalmente claros en caso de que haya alguna diferencia en los porcentajes que veamos de las respuestas acertadas o no acertadas. Esto es lo que nos proponemos el día de hoy. Nuevamente, muchas gracias por su participación y por su asistencia. Y diciendo esto, pues ya pasamos al primer momento, que es el sondeo inicial, para lo cual vuelvo a hacerle la palabra a Wilmer. Wilmer, por favor, ayúdame con el sondeo. Claro que sí, ingeniero Julio. Vamos a empezar entonces con nuestro sondeo inicial. Les recuerdo a nuestros participantes, el sondeo lo hacemos al inicio y al final de la acción educativa. El sondeo inicial es para saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes y el sondeo final saber con qué conocimientos se retiran de nuestra acción educativa. Sin más preámbulo, vamos a empezar con nuestra primera pregunta del sondeo inicial. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿el riesgo mecánico está relacionado con A, herramientas, B, gases, C, trabajo en alturas? Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que voten en nuestra primera pregunta del sondeo inicial. Les recuerdo a quienes de pronto es la primera vez que participan en nuestras acciones educativas, desde su dispositivo móvil o computador les aparecerán estas tres opciones de respuesta. Ustedes deben elegir la que consideren es correcta. No importa si no saben la respuesta, lo importante es que participen porque aquí venimos a aprender con nuestro experto. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados. Los resultados fueron los siguientes. A, herramientas, un 98% de respuesta. B, gases, un 2% de respuesta. C, trabajo en alturas, un 0% de respuesta. Muchas gracias. Vamos a pasar a nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice, ¿el riesgo de accidente en las máquinas se produce en A, punto de operación, B, cables eléctricos, C, carcasas? Vamos de igual manera a darle 15 segundos a nuestros participantes para que tengan el tiempo suficiente de votar en nuestra segunda pregunta. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. Los resultados fueron A, punto de operación, un 91% de respuesta, B, cables eléctricos, un 7%, C, carcasas, un 2%. Vamos a pasar entonces a nuestra tercera y última pregunta del sondeo inicial. Nuestra tercera pregunta nos dice, ¿el riesgo mecánico se produce por A, manejo de herramientas, B, trabajo en máquinas, C, la respuesta A y B son correctas? Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que respondan nuestra tercera y última pregunta. Les recuerdo, si no saben la respuesta, no importa, participen, que es lo importante para nosotros. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera y última pregunta. Los resultados fueron A, manejo de herramientas, un 4% de respuesta, B, trabajo en máquinas, un 2%, C, la respuesta A y B son correctas, un 93%. Muchas gracias a todos por participar de nuestro sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo. Al final de la acción educativa los dejamos con el ingeniero Julio. Muchas gracias, Wilmer. Bueno, muy complacido. Opuse las respuestas, las preguntas muy obvias y muy sencillas. Yo sé que estamos conectados más o menos unas 300 personas, más de 313 en este momento y aumentando. Y estamos interactuando con personas que trabajan con este tipo de peligro, con este tipo de condición todos los días, y eso es muy
satisfactorio saber que la gran mayoría, porcentajes por encima del 90%, en el caso de la primera pregunta el 98%, en la segunda el 91% y en la tercera el 93%, pues tienen muy claros dónde se originan los peligros mecánicos, dónde se presentan, etcétera. Y en esta presentación pues vamos a hacer un repaso y una profundización de esos conceptos. Eso facilita mucho el desarrollo de la presentación porque pues, nos permite ampliar ese conocimiento y tener total certidumbre de esas inquietudes que se nos puedan presentar. ¿Qué objetivo entonces pretendemos en el desarrollo de esta hora? Pues hacer esa comunicación a todos ustedes, señores participantes, que como les decía, ya superamos los 325, sobre los elementos fundamentales para poder identificar y reconocer los peligros mecánicos. ¿Cuáles son esas herramientas que podemos tener para poder identificar los peligros mecánicos? Hace un momento en el inicio de la presentación les decía que si no identificamos y reconocemos adecuadamente, pues al final no vamos a poder evaluar, valorar y el fin último, que es controlar y evitar el accidente, tampoco lo podemos hacer. Eso es como una cascada, que si lo que empieza a caer está mal, o un dominó, la primera pieza cae mal, pues las demás no van a lograr su objetivo. Entonces es muy importante, y más allá de identificar y reconocer los peligros mecánicos, pues esto se trata también de observación. Tenemos que ser muy buenos observadores, tenemos que tener una buena percepción del peligro, de las condiciones de riesgo, para poder llegar a identificar y reconocerlos adecuadamente, y de ahí en adelante pues seguir todos los procesos dentro que nos llevan al control del peligro y el riesgo. Entonces, ese primer objetivo es hacer la comunicación de esos elementos fundamentales para la identificación y reconocimiento de los peligros mecánicos, no sin antes mencionar y no olvidar, obviamente, que eso también depende de que podemos y debemos procurar ser unos buenos observadores, no llevar siempre como una visión de cono, una visión puntual, sino una visión amplia del panorama. No ver una foto de una situación que está sucediendo en un momento, es decir, como si estuviéramos tomando una instantánea, una foto de lo que veamos, sino tener una visión más amplia y pensar qué puede suceder antes, qué puede suceder después. Y como lo dice una colega que está en otra de las acciones educativas, poder ver más allá de lo evidente, que sea no lo que estamos viendo lo que es evidente, porque seguramente lo que es evidente no nos va a accidentar, no nos va a lesionar, porque sobre eso nos vamos a proteger, sino lo que no es evidente, pero está allí presente, es lo que denominaríamos el riesgo oculto, el riesgo inerte, es el que se activa y seguramente nos va a ocasionar la lesión, el accidente. Entonces es muy importante tener claras esas herramientas para poder identificar y reconocer los peligros mecánicos, no quedarnos con lo evidente. Para poder cumplir este objetivo general, pues nos hemos propuesto 3 objetivos específicos que pues apoyan, aportan y nos llevan al cumplimiento del objetivo. El primer objetivo específico es poder repasar esos elementos para la identificación y reconocimiento de los peligros mecánicos. ¿Cuáles son esos elementos que nos llevan a un efectivo reconocimiento de los peligros mecánicos? Ya estuve mencionando algunos, que es tener una correcta observación y ser muy perceptivos, muy sensibles, muy sensitivos con las condiciones de peligro y riesgo. El segundo objetivo es hacer esa comunicación de cuáles son los principales peligros mecánicos en las actividades laborales. ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde los podemos encontrar? Podemos pasar por una acción, por un proceso, un momento en que estén haciendo la operación y de pronto no lo vemos, pero si sabemos en dónde los encontramos, pues allí podemos focalizar nuestra atención y llegar a ese reconocimiento. Y el objetivo específico número 3, pues tiene que ver con el conocimiento de los peligros adicionales que están asociados a los lugares de trabajo relacionados con los peligros mecánicos. Estamos interactuando con máquinas, estamos interactuando con equipos. No quiere decir que los únicos peligros y riesgos que encontremos son los peligros mecánicos. Entonces, hay peligros adicionales, no solamente los mecánicos. Pues sería absurdo pensar que uno, cuando está haciendo un recorrido de
identificación de peligros y riesgos solo se va a focalizar en los mecánicos, cuando de pronto hay otros originados en las máquinas que no están catalogados como mecánicos, pero que están presentes. Entonces, pues hay que hacer esa identificación para el respectivo control. Son esos peligros adicionales asociados a los lugares de trabajo, a nuestros equipos, máquinas y herramientas, pero que también nos pueden generar accidentes o lesiones. Entonces, se hace muy necesario hacer esa identificación. Como les decía hace un momento, pues es que es de gran importancia hacer esa identificación de peligros y riesgos en las empresas, en nuestras organizaciones, en nuestro entorno laboral. ¿Por qué? Pues porque a través de esa identificación evaluamos, valoramos y tomamos esas medidas de control para poder garantizar la seguridad de las personas, para poder garantizar su integridad física, su integridad emocional. En cualquier modelo de seguridad que se desarrolle en una organización, un modelo que se ha desarrollado propio, un modelo porque desarrollemos, porque son instrucciones de nuestra casa matriz, porque son instrucciones corporativas, porque dependemos de una estructura organizacional y ese es el modelo de prevención que decimos seguir, porque es el que nos apoya y nos desarrolla la ARL a través de sus asesorías. Cualquiera de esos modelos de seguridad que estemos siguiendo, pues tiene un primer paso, un punto de partida, y el punto de partida es la identificación de los peligros y riesgos, la identificación, el reconocimiento. Solo con una acertada identificación y una correcta identificación y reconocimiento de los peligros, pues vamos a tener un resultado final que deseamos, que es el control del accidente, la prevención del accidente, evitar el accidente. Muy importante también mencionar que estas situaciones, pues normalmente nos toca solos, hacerlo solos, entre comillas, solos, en un proceso, porque dirán, no, pero es que yo soy el encargado de la máquina y a mí es el que me toca. Otros dirán, no, pues que esta empresa me contrató a mí como encargado de seguridad y salud en el trabajo, o encargado de seguridad industrial, o encargado de prevención de riesgos, y a mí es el que me toca. Y otros dirán, no, pues que como aquí no, esta estructura es tan pequeña que no tenemos un encargado de seguridad, solo dependemos de la asesoría regular que nos hace la ARL. Cuando digo regular, no es que sea regular, sino que es periódica, tiene una regularidad. Entonces, pues me toca a mí. No debemos olvidar que no estamos solos en estos procesos, o tenemos el apoyo de la ARL, o si estamos como encargados de seguridad del trabajo, pues tenemos el apoyo del encargado del área, del encargado del equipo, del operador del equipo, y si son estructuras más grandes, pues todo un grupo de personas que interactúan con esa máquina de equipos en diferentes turnos, etcétera. Entonces, eso es muy importante considerarlo, porque lo mejor para poder hacer una correcta identificación de peligros y riesgos es hacerlo de manera conjunta, discutir, argumentar, planear las tareas de reconocimiento de los peligros con compañeros de trabajo, con usuarios de los equipos, de esos equipos y esas herramientas que no son otra cosa que usuarios del riesgo, usuarios permanentes del riesgo, y son los que mejor pueden dar ideas para esa identificación y reconocimiento. A veces cuando estamos solos, uno dice, no, pues yo me expongo porque yo sé cómo manejar, yo ahí, como se dice coloquialmente, yo ahí la piloteo y yo ahí miro y yo ahí reviso, y uno toma sus riesgos, que no es correcto. Pero cuando las decisiones que tomamos, de esas decisiones depende de la seguridad de nuestros compañeros, de pronto ahí somos un poco más cuidadosos. Lo que debemos llegar a esa práctica es que seamos igualmente cuidadosos cuando piloteamos nosotros solos el riesgo, cuando estamos interactuando nosotros mismos con el riesgo, como cuando de nuestras decisiones dependa la seguridad de otras personas. Es exactamente lo mismo, y pues ahí prima ese concepto de que el único responsable de mi seguridad soy yo mismo. Y no podemos dejar en manos de otras personas mi propia seguridad, y por eso somos los primeros que debemos tomar esas acciones. Ahora, también es que todas las personas vemos algo diferente, y todo lo que vemos en diferentes enfoques, pues alimenta ese proceso de poder identificar y reconocer perfectamente los peligros. A veces
alguna situación se nos pasa por alto que a otra persona no se le pasa por alto. Algunas personas son más eh, propensas o tienen por su condición natural, por su manera de ser, pues comportamientos que hacen que se expongan más a los riesgos porque, digamos, su percepción al riesgo es baja, entonces se están exponiendo a situaciones donde ellos la ven muy natural, pero otra persona lo puede ver de alto riesgo. Entonces es bueno hacer como esa interacción de percepciones, de conocimientos para poder identificar y reconocer todos los peligros y riesgos que están presentes. Lo fundamental, y hay que tener un concepto muy claro, es que no hay necesidad de correr riesgos en nuestro sitio de trabajo. Y para ese no correr riesgo, lo que significa es que si van a estar presentes diferentes condiciones de peligro, pues hay que identificarlas para poderlas controlar. Y esto se hace a través de una planificación que sea cuidadosa, una planificación que sea previa a la realización de la actividad, y como toda planificación, pues parte de esa identificación de las condiciones para poder controlarlas y saber de qué manera se va a abordar la realización de unas tareas. Hay decisiones de control como por ejemplo el bloqueo, el etiquetado, que tenderíamos a pensar que las acciones de bloqueo y etiquetado de los equipos se hace por situaciones de contacto con la energía eléctrica. Pues que para que no me tenga un contacto eléctrico, pues me toca bloquear y etiquetar los tacos, etcétera. Más allá de eso, que obviamente es una de las funciones, pues también está para que una máquina no se accione inadvertidamente y que pueda generar el accidente por un atrapamiento o por un contacto eléctrico, precisamente por una parte expuesta de la máquina. Entonces, en esa etapa de planeación, por ejemplo, sirve para tomar decisiones de ese tipo, y eso hace parte de esos modelos de seguridad. Entonces, en ese punto de la planeación es en el que se toman precisamente las decisiones de los planes de acción. ¿Cómo abordo, cómo desarrollo, cómo ejecuto y cómo reintegro o reinstalo o retomo las acciones posterior al hacer la intervención en una máquina o equipo? ¿Qué hay que considerar también dentro de ese reconocimiento de los peligros y riesgos? Pues que debemos tener una visión, una concepción muy amplia de las condiciones de trabajo. Y dentro de esa visión amplia, pues está el aspecto normativo, el aspecto reglamentario, el aspecto regulatorio, ya sea por normas técnicas o ya sea por normas legales. Pues hay una serie de reglamentaciones, de normas colombianas, de normas americanas, de normas europeas, eh, eh, tanto desde el punto de vista legal y especialmente desde el punto de vista técnico, que nos proporcionan, nos suministran una gran variedad de información sobre seguridad, que seguramente si nos dedicamos a la lectura de varias normas vamos a sentirnos confundidos, vamos a empezar a ver un lenguaje y algunas de ellas por la traducción confuso, etcétera, y esto se vuelve muy denso y muy pesado. Pero si bien es cierto, pues cuando empezamos como con ese proceso las podemos encontrar como muy confusas, porque es como cuando uno entra por primera vez a alguna empresa, recibe tanta información que como que no la procesa tan rápidamente como quisiera. Pero esas fuentes de información, a pesar de que al principio nos puedan parecer como muy tensas y difíciles de entender, con la práctica, con la experiencia, con la lectura continua, pues terminamos entendiéndolas perfectamente y más que entendiéndolas, dominándolas. Entonces es muy importante no abandonar ese conocimiento de las normas relacionadas, porque eso seguramente nos aportan y nos van a dar muchas herramientas para poder
desarrollar nuestra labor de identificación, reconocimiento y el fin último, que es el control de los peligros y riesgos. Ahora, es muy particular que para poder hacer ese reconocimiento, pues se requiere de algunas exigencias, unos aspectos que son requerimientos para la persona que hace la identificación y reconocimiento de los peligros. Es como el perfil que debe ir llenando esa persona que quiere hacer el reconocimiento de los peligros. En primer lugar, pues debe tener un conocimiento pleno del área, un conocimiento total del área, conocer el área, su entorno, su distribución, lo que se hace allí, lo que se procesa, con qué se procesa, cómo se hace el proceso, etc. También lo que le acabé de mencionar en la diapositiva anterior, conocer las normas, regulaciones, códigos, directrices, guías, manuales relacionadas con el área donde están esos equipos, máquinas y herramientas. Muy importante ser un excelente observador, tener claro como esos procesos de observación de las tareas, las actividades y las áreas de trabajo, tener esa capacidad de observar el detalle, tener esa capacidad, como lo mencioné, y haciendo relación a una colega de otra comunidad, tener esa capacidad de observar más allá de lo evidente, de ver más allá de lo que es evidente, lo que hay detrás del panorama que estamos viendo, lo que está oculto, porque eso es lo que realmente nos debe preocupar más que lo que es evidente, que sobre eso pues tomamos las acciones respectivas inmediatamente. Entonces es muy importante ser unos excelentes observadores en este proceso. Ahorita les decía que el primer paso es la identificación y el reconocimiento, y no, resulta que hay un paso anterior que es desarrollar esas habilidades en la observación para poder identificar y reconocer de una manera adecuada. Y obviamente, pues, tener la capacidad de hacer un informe, una evaluación, un procesamiento de datos para poder aplicar planes de acción, para poder establecer planes de acción y desarrollar, aplicar esos planes de acción. Entonces, para esos primeros pasos de conocer el área de trabajo, de identificar, etcétera, pues debemos como hacernos algunas preguntas, algunos cuestionamientos que nos ayudan a desarrollar ese proceso. Por ejemplo, preguntarnos si existe una situación que pueda generar daño en el panorama que estemos viendo. ¿Qué situaciones pueden generar daño? Esas situaciones pueden venir de la máquina, del equipo, de la herramienta, de los materiales, del entorno, de las condiciones ambientales. ¿Qué situación puede llegar a generar un daño de origen, de origen mecánico? Ahora, hay que aclarar que esto se puede extrapolar a todas las condiciones de peligro y riesgo. Estamos enfocados en la comunidad de riesgo mecánico, pero estos procesos de identificación y reconocimiento de peligros no son exclusivos para el riesgo mecánico, son perfectamente extrapolables, aplicables a cualquier tipo de peligros. Aquí lo estamos enfocando al peligro mecánico. La segunda pregunta que nos podemos hacer es, ¿quién o qué puede sufrir el daño? El operador de la máquina, el que está manejando la herramienta, la persona que está pasando por el lado, el visitante, la persona del equipo vecino, del equipo de al lado, la persona que llegó a tomar alguna anotación de la máquina en ese proceso productivo, o la misma máquina, las mismas instalaciones, quién o qué puede sufrir el daño ocasionado por esa condición de peligro y riesgo. En tercer lugar, el cómo puede ocurrir el daño por deficiencia, por desgaste, por fatiga de los materiales, cómo puede generarse el daño. Y por último, ¿en qué momento? ¿Cuándo puede ocurrir ese daño? ¿Cuándo puede ocurrir ese fallo? ¿Cuándo puede ocurrir esa falla que puede generar entonces esa condición de peligro y riesgo? A través de esos cuestionamientos, pues podemos enfocar
más claramente dónde se pueden presentar los peligros y los riesgos. Uno, ¿dónde? Pues no, pues en el equipo, pues en el área de trabajo sí, pero puntualmente en el equipo, en la máquina, en el área de trabajo, ¿en dónde? Fíjese que aquí estamos el qué, el quién, el cómo, el cuándo, pero no está el dónde. Porque a través de ese qué, que si existe una condición, el quién puede sufrir el daño, el cómo se puede presentar y el cuándo, pues llegamos a una conclusión muy fundamental que es el dónde se puede presentar ese peligro de daño y ahí es donde está el reconocimiento del peligro mecánico. Entonces, el primer paso para llegar al control, a la protección del riesgo, es reconocer toda esa gama de peligros que enfrentamos en nuestra área de trabajo. Entonces, es muy importante y apoyado en las preguntas que acabamos de hacer, saber cuáles son esas situaciones que pueden poner en peligro al trabajador, al usuario del riesgo, como les dije, a la persona que está operando la máquina o la herramienta. Entonces, saber dónde buscar, pues es muy sencillo. Si sabe uno dónde buscar, pues es más fácil llegar a reconocer los peligros mecánicos. Ahora, dentro de ese reconocimiento y para responder esas preguntas que hacíamos de cómo se pueden presentar, de qué, de quién, de cuándo, etcétera, pues hay una serie de acciones y circunstancias que nos ayudan a hacer el reconocimiento. Por ejemplo, dentro de ese conocimiento que debemos tener de las condiciones de trabajo, del entorno laboral, de cómo se realiza el trabajo, pues también debemos conocer cuáles son los elementos de protección personal que se utilizan para el desarrollo de las tareas. ¿Cuáles son las características de desempeño de esos elementos de protección personal o cuáles son los elementos de protección personal correctos para la realización de una tarea? Si llegamos a identificar que se están usando elementos de protección personal que no son los adecuados para esa tarea, pues ahí estamos haciendo un reconocimiento de un peligro. Esa sensación de una falsa protección, esa sensación de que yo pienso que este elemento de protección personal me está favoreciendo de una superficie cortante y resulta que no. O de un golpe, una proyección de una partícula y resulta que no. O si estoy usando en una operación donde hay engranajes, unos guantes que me quedan muy grandes y que tengo la posibilidad de que esas partes de movimiento arrastren ese excedente del guante grande por tamaño y me arrastre la mano con el arrastre del guante, pues es peligroso. Entonces es importante identificar si se están usando los elementos de protección correctos. Si se usa la herramienta correcta o no. Si estamos usando el mango de una herramienta de golpe o de torsión para hacer algún tipo de palanca cuando no es lo correcto. Cuando estamos utilizando dos herramientas y tres herramientas para alargar la longitud de agarre para poder hacer mayor palanca y mayor fuerza de torsión sobre una herramienta. Si estamos utilizando una herramienta que es grande y pesada, pero es de torsión, pero estamos utilizando como herramienta de golpe. O si estamos utilizando alguna herramienta de corte con ya el filo desgastado, pero no quiere decir que porque tenga el filo desgastado no tenga la capacidad de penetrar nuestra piel y aún así la estamos forzando. Entonces, esa identificación de uso incorrecto de las herramientas pues nos ayuda a reconocer peligros en ese momento de la operación. También cuando se utilizan sustancias químicas en el lugar de trabajo y resulta que las sustancias químicas por efecto de la fricción, del rozamiento, del calentamiento de los equipos empiezan a emitir gases que en condiciones normales, naturales, a temperatura normal, a temperatura ambiente, no emana vapores, pero que por efecto de la fricción, el calentamiento de las máquinas y los equipos empieza a emanar vapores, pues ahí hay un proceso de reconocimiento de los peligros. Y fíjense que aquí ya empezamos a hablar levemente
de situaciones que no son mecánicas, que no son como de origen mecánico, pero se generan también en la manipulación de máquinas y herramientas. Entonces son esos peligros adicionales que mencionábamos al comienzo. Cuando encontramos escaleras, andamios defectuosos o instalados de manera incorrecta, pues son peligrosos y uno dirá, no, pero eso tiene que ver con trabajo en alturas. Sí, pero es que en el trabajo en alturas podemos estar manejando máquinas, herramientas, y esa inestabilidad de los equipos hace que en el momento en que manipulemos con fuerza o compresión un taladro, una llave, etcétera, que esté manejando, pues no tengamos el soporte suficiente y nos ocasione el accidente. Y obviamente peligros mecánicos que pueden aumentar si el trabajador, el lugar o el equipo está en condiciones de humedad. Hay humedad o hay un espacio reducido para poder realizar la labor, pues son aspectos también que van a incrementar esa condición de peligro. Entonces es importante reconocer esas situaciones porque pues generan esas condiciones de peligro. Ahora, por su naturaleza, por la manera que se desarrolla el trabajo, hay ciertas situaciones o ciertas acciones que generan peligros y es importante reconocerlo. Entonces, cuando estamos en la interacción con las máquinas para realizar su trabajo, pues la realizan a través de movimientos de rotación, la realizan a través de movimientos deslizantes, también pueden ser movimientos de rotación y de deslizamiento, como por ejemplo un tornillo sin fin en una banda, o movimientos oscilantes de elementos o manivelas que de pronto están tratando de convertir un movimiento rotatorio en un movimiento horizontal. Pero esas oscilaciones pues hacen que el movimiento o la acción o condición de peligro que había en un punto se desplace después hacia otro punto y no hayamos advertido que existe ese movimiento. Entonces, en cualquiera de estas situaciones hay que reconocer los peligros. ¿Por qué? Porque hay puntos específicos en la máquina donde los peligros se presentan y ahorita los vamos a ver, que el punto de operación, que el punto de transmisión de fuerza, etcétera, y el punto de operación siempre, en el punto de operación siempre están estos tipos de movimiento, rotación, deslizantes, rotación y deslizamiento, porque es que esa rotación o me puede hacer algún tipo de atrapamiento o ese deslizante pues llega a la aproximación de un punto de mordida, de un punto de golpe, de un punto de penetración que lo puedo ver lejos, pero al deslizarse llega muy cerca del trabajador, ocasionándole la lesión. Movimientos de rotación, pues en las máquinas, en las herramientas, se presentan permanentemente, con engranajes, con poleas, con puntos de mordisco, con piñones, con penetración de elementos como brocas, punzones, etcétera. Entonces allí encontramos, y como lo vemos aquí en estos dibujos, esos movimientos de rotación. Movimientos de deslizantes o tipo aproximación también son muy comunes en las prensas, en las planas, elementos que para realizar su trabajo tienen que aproximarse a un punto para poder hacer esa presión. Y movimientos de rotación y deslizamiento, pues también lo vemos muy frecuentemente, como les decía, en esas bandas, en los tornillos sin fin, de las bandas transportadoras, en las sierras sin fin, sierras circulares, volantes, etcétera, que se desplazan y se deslizan permanentemente. Y movimientos oscilantes, también les mencionaba manivelas que buscan cambiar ese movimiento oscilante por movimientos verticales o movimientos horizontales con una excéntrica hacia movimientos también horizontales, y en esa oscilación pues la máquina no para, y si no está protegida pues puede ocasionar el accidente, y ahí es donde vamos a reconocer o identificar los peligros. Hay otras situaciones que es muy importante
reconocer, identificar, y nos llega a través de las investigaciones, desafortunadamente, a través de las investigaciones de los accidentes, cuando encontramos las causas. Allí es donde encontramos el sentido a una frase que tenía, que obviamente no es una frase de él, sino tomada realmente de filósofo. Yo por molestar digo al filósofo Francisco Maturana, que los que son muy jóvenes de pronto no lo recuerdan, los que tenemos un poquito más dañitos, recordamos que en la selección Colombia de los 90, 94, de Pío Valderrama, etcétera, cuando le empezó a ir mal o cuando le iba mal, decía que perder es ganar un poquito. Y cuando investigamos accidentes y encontramos las causas de los accidentes, ahí empezamos a encontrarle un poquito de sentido a esa frase de perder es ganar un poquito. Porque a pesar de la pérdida, porque hubo un accidente con una pérdida y una lesión, pues se gana un poquito porque se gana en conocimiento y se gana en identificación de causas. Identificación de causas a las que uno le aplica controles para que ese accidente no vuelva a suceder, y ahí es donde está la ganancia. Entonces, a través de esas investigaciones de los accidentes, es que empezamos a identificar y reconocer, pues, dónde están los peligros, porque cuando sucede un accidente es porque sucedió, porque se liberó una condición de peligro y riesgo que teníamos identificado y no le hicimos un control correcto, o que sencillamente no habíamos identificado. Entonces, a través de la causa, logramos identificar dónde están esas acciones que identificamos o reconocemos como peligro y riesgo después de que sucede un accidente. Pues porque se ha introducido las manos porque hay un equipo bloqueado. Entonces, no, yo le gano a la máquina, meto la mano, bloqueo o muevo y antes de que la máquina llegue y me atrape. Entonces, ahí hay un reconocimiento también del peligro y riesgo. Introducir las manos para liberar o desbloquear el equipo. No sacar del servicio, etiquetar y bloquear, como decíamos al comienzo. No necesito etiquetear, no necesito bloquear la máquina, porque ahí yo le puedo hacer la acción con la máquina en movimiento y no tengo ningún problema. Mantenimiento o uso de las máquinas por personas no autorizadas. No llegó la persona de mantenimiento, no, pues yo soy el operador de la máquina, yo sé que yo lo he visto, yo he estado ahí pendiente cuando él viene y le hace la intervención, yo lo puedo hacer, pero resulta que no tiene el conocimiento suficiente. O cuando existen protectores, carcasas de partes móviles, de engranajes, etcétera, inexistentes, y eso obviamente pone en peligro la integridad de la persona. Normalmente, ¿dónde ocurren esos accidentes? ¿Dónde se presentan esas situaciones? En el punto de operación, donde se realiza el trabajo, ya vamos a ver, en todas las partes móviles de una máquina, todas las partes móviles es importante reconocer los peligros, identificar peligros ahí. Donde hay una parte móvil de la máquina, ahí hay un peligro. Un peligro de atrapamiento, un peligro de golpe, un peligro de ruptura, un peligro de proyección de partículas. Entonces, en volantes, poleas, correas, acoples, cadenas, manivelas, engranajes, etcétera, en cualquier parte móvil de la máquina, pues hay una condición de peligro que hay que reconocer. En los mecanismos de alimentación, las partes auxiliares de la máquina, en esas partes de mordedura, de movimiento, de engranaje, de rodillos, etcétera, de piñones, pues de esos puntos donde muerde, pues hay que reconocer esas condiciones de peligro allí. Entonces, ese punto de operación es el punto donde se realiza el trabajo con el material que se está manejando. Entonces, ese punto de operación es donde se hace el doblez, el corte, el perforado, el moldeado, y obviamente ese punto de operación tiene que estar protegido, tiene que tener algún mecanismo que permita o que no permita el acercamiento de alguna parte del cuerpo. Otro punto donde se presentan los peligros en la máquina son las partes rotativas, las partes que giran, porque pues giran a determinada velocidad generada por los motores de la máquina, y ahí se presentan los peligros. Y esas partes que giran normalmente giran contra otra parte, encontrándose con otra parte, y entonces ahí hay puntos de mordedura en ese movimiento, por cilindros rotativos, por una cadena que gira sobre una rueda dentada, por piñones que se cruzan, que se enlazan,
o por correa y poleas, que llega un momento en que la correa gira sobre la polea y hace ese punto de mordisco. Entonces, siempre vamos a encontrar los peligros para poder identificar y reconocer en los sistemas de transmisión de fuerza, en los puntos de operación y en los sistemas de mando. En los sistemas de transmisión de fuerza, pues ahí vamos a tener la posibilidad de tener atrapamientos o proyección de partículas. En los puntos de operación, pues vamos a presentar, a tener la posibilidad de tener cortes, atrapamientos, aplastamientos, perforaciones. Y en los sistemas de mando, pues un accionamiento inadvertido pone en movimiento la máquina y entonces funcionan los sistemas de transmisión y funcionan los puntos de operación sin advertir esa acción y pudiendo ocasionar el accidente, o que se acciona voluntariamente pero sin estar pendiente que hay otras personas que están en esos puntos de peligro, puntos de riesgo, como cerca a los sistemas de transmisión de fuerza o a los sistemas de operación. Ahora, para ir terminando, les mencionaba que aparte de estos peligros mecánicos, hay que reconocer peligros no mecánicos. Normalmente la mayoría de los equipos y las máquinas que no son herramientas manuales, pero sí muchas herramientas de mano y muchas máquinas y equipos pues funcionan con electricidad. Entonces hay que reconocer esos peligros no mecánicos como un cable inadecuado que no tiene la suficiente capacidad para la energía que está requiriendo la máquina, se sobrecalienta y pues pueden presentar condiciones de peligro, o condiciones de los cables eléctricos que quedan expuestos y hay la posibilidad de hacer una transmisión de corriente eléctrica por el cuerpo del trabajador. Entonces son tipos de peligro y riesgo que, a pesar de que no son mecánicas, hay que identificar y reconocer en nuestra máquina o equipo, porque hace parte de esa prevención y control del accidente. Entonces, aislantes defectuosos que por abrasión, que por desgaste, que por fatiga, etcétera, pues dejan expuestos las líneas eléctricas, pues puede llegar a generar también un accidente, el sobrecalentamiento del material, la mala disposición o la mala puesta a tierra en los elementos, pues hay toda una estructura a través de expertos que determinan cómo deben ser aterrizados o pueden ser a tierra los elementos. Muchas veces esas puestas a tierra van conectadas con tubería, que es totalmente válido hacer esa conexión a una tubería, y resulta que por algún tipo de mantenimiento la tubería metálica se cambió y tuvo un tramo de tubería en PVC, entonces hasta ahí llegó la posibilidad de tener un aterrizaje correcto de los equipos, y eso no se conoce o eso no se sabe. Entonces es importante pues tener este conocimiento básico para poder identificar si allí se puede presentar una condición de peligro que no es de origen mecánico, pero que sí está presente en las máquinas, equipos y herramientas. Situaciones que hacemos y vemos, yo creo que esto no lo vemos nunca ni en las empresas y mucho menos en nuestras casas. El sobrecalentamiento, la sobrecarga de las tomas eléctricas, que lleva obviamente a un sobrecalentamiento porque hay mayor demanda y los elementos, el cableado, la instalación como tal, pues no está diseñada para hacer esa sobrecarga. Entonces, eso hay que dejárselo a los expertos para no tener estas condiciones, porque igual va a haber mayor demanda y por allí va a llegar la cantidad de corriente que se demande, y eso obviamente se transmite en sobrecalentamiento, y el sobrecalentamiento pues puede llevar a esos conatos de incendio o una posible descarga si los circuitos no están correctamente protegidos. También lo mencionamos hace un momento, situaciones que empeoran por las condiciones de humedad. Condiciones de humedad obviamente, aparte de que es susceptible a resbalones, a caídas a nivel, pues también a una conductividad, que aumente la conductividad eléctrica y que podamos tener esas situaciones. Y pues hay peligros adicionales a
estos mecánicos y eléctricos, pues encontramos de tipo biomecánico, también la manipulación de sustancias químicas, el sobrecalentamiento de las sustancias químicas que mencionábamos al inicio, trabajar por encima de la cabeza, entonces trae los problemas osteomusculares, uso intensivo de herramientas manuales que implican la utilización de fuerza o movimientos de rotación, causan tendinitis, etcétera, pues una serie de problemas biomecánicos que también es muy importante identificar en el contacto con las máquinas de levantamiento de cargas, virutas y partículas proyectadas, etcétera, pues ahí también hay que hacer un proceso de reconocimiento, no solamente quedarnos con los peligros y las condiciones netamente mecánicas, sino que en esa interacción con máquinas y equipos, pues también hay otro tipo de situaciones como vimos de peligros químicos, biomecánicos, eléctricos, etcétera. Ok, habiendo dicho esto, ya puedo cederle nuevamente la palabra al compañero Wilmer para que hagamos el sondeo inicial a ver cómo nos va en esta oportunidad que teníamos cuando iniciamos más o menos 300 participantes. En este momento tenemos 460 para ver si mantenemos esos porcentajes tan positivos que vimos al comienzo. Wilmer, tiene la palabra para el sondeo, por favor. Claro que sí, ingeniero Julio, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a empezar entonces con nuestra primera pregunta del sondeo final. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿el riesgo mecánico está relacionado con A, herramientas, B, gases, C, trabajo en alturas? Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo para los que ingresaron de pronto y no pudieron estar en nuestro sondeo inicial, en su pantalla, sea del móvil o sea del computador, les aparecerán estas tres opciones de respuesta para que ustedes elijan la que consideren es correcta. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados. Los resultados son A, herramientas, un 99% de respuesta, B, gases, un 1%, C, trabajo en alturas, un 0%. Ingeniero Julio, ¿cómo nos fue nuestra primera pregunta? Bueno, muy bien, a pesar de que duplicamos casi el número de participantes, bueno, duplicamos, no, aumentamos con un 60% el número de participantes, subimos del 98% que ya teníamos al comienzo al 99%, me parece perfecto. Claro que sí, ingeniero. Vamos a pasar entonces a nuestra segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice, ¿el riesgo de accidente en las máquinas se produce en A, punto de operación, B, cables eléctricos, C, carcasas? De igual manera vamos a darle 15 segundos a todos para que tengan el tiempo suficiente de responder nuestra segunda pregunta. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. Los resultados son A, punto de operación, un 95%, B, cables eléctricos, un 4%, C, carcasas, un 1%. Ingeniero Julio. Muy bien, nuevamente aumentamos nuestros aciertos en las respuestas del 91 al 95%. Es en punto de operación. Muy bien, los felicito a todos. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a pasar entonces a nuestra tercera y última pregunta del sondeo final de la acción educativa de hoy. La tercera pregunta nos dice, ¿el riesgo mecánico se produce por A, manejo de herramientas, B, trabajo en máquinas, C, las respuestas A y B son correctas? Vamos a dar igualmente 15 segundos para que puedan responder nuestra tercera y última pregunta del sondeo final. Muchas gracias a todos por participar de nuestro sondeo final de esta acción educativa. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. Los resultados son A, manejo de herramientas, un 1% de respuesta, B, trabajo en máquinas, un 1% de respuesta, C, las respuestas A y B son correctas, un 98% de respuesta, ingeniero. Muy bien, nuevamente subimos del 93 al 98. Me parece
muy positivo y considero cumplidos los objetivos de esta acción educativa. Muchas gracias a todos. Ingeniero Julio, muchísimas gracias a ti por acompañarnos el día de hoy en esta importante acción educativa. Esperamos claramente verte muy pronto en otra oportunidad y te deseamos un excelente día. Muchas gracias, Wilmer, ahí en la presentación, y nuevamente pues los invito a que visiten Posipedia. Ya Wilmer les va a dar las indicaciones. Encontrarán la presentación, la bibliografía, de donde se pueden apoyar para ampliar los conocimientos de este tema tan interesante que es la identificación y reconocimiento de peligros eléctricos. De mi parte, pues muchas gracias por su participación. Reitero, visiten Posipedia y las demás herramientas que tiene la ARL para el apoyo en sus procesos de prevención, y muchas gracias por su participación. A ti, ingeniero, muchísimas gracias. Como nos decía el ingeniero Julio, los invitamos a que conozcan Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se podrá descargar por medio de nuestra plataforma positivatravesía.co de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa. Agradecemos a todos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado
Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.